Buenos días. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 4 del TP3. En el mismo queremos determinar la viscosidad dinámica de un fluido del cual conocemos su densidad, y midiendo el caudal que circula a través de un conducto que tiene una inclinación alfa, un largo L mucho mayor que su radio, un diámetro interior conocido D y una densidad ρ conocida. En el inciso A nos pide plantear y resolver las ecuaciones diferenciales de movimiento con una cierta cantidad de hipótesis que están indicadas en el enunciado. Lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama de este problema, como está aquí, y plantear las hipótesis de trabajo para poder resolver las ecuaciones diferenciales. Estas hipótesis son de flujo laminar, primero, que todas las capas de fluido se mueven paralelas entre sí. ¿Bien? Tenemos una hipótesis de flujo incompresible, es decir, la densidad es constante. Flujo estacionario, quiere decir que las derivadas respecto al tiempo es cero, es decir, que en el tiempo las condiciones no cambian de este flujo. Bien, si vemos una imagen ahora y una imagen en un tiempo posterior, lo que vamos a ver es exactamente igual, en el tiempo no hay cambios. Luego tenemos la hipótesis de flujo newtoniano, es decir que la viscosidad dinámica es constante. También la hipótesis de flujo unidireccional, es decir que solo tendremos velocidad del fluido en la dirección de z, en la dirección longitudinal del tubo, y tanto la velocidad radial o tangencial serán ceros. Luego tenemos la hipótesis de simetría axial, que quiere decir que las derivadas respecto a θ son cero. ¿Qué significa esto particularmente? Que si nosotros cortáramos, visto supongamos de frente, haríamos un corte, bien, en cualquier ángulo θ, sea a la mitad vertical, a la mitad horizontal, en cualquier dirección axial, ¿sí? Vamos a obtener exactamente lo mismo, vamos a ver lo mismo, ya que esto es un flujo, bien, en un caño circular, vamos a siempre estar viendo exactamente lo mismo, no hay diferencia en el ángulo que nosotros obtengamos de θ, ¿sí? Que es uno de nuestros ejes coordenados, ¿no? Los ejes coordenados están graficados, pero vamos a indicarlos por ahí mejor. Z es la dirección longitudinal, por donde, a lo largo de la longitud del tubo, por donde fluye el fluido. R es el eje radial, claramente, ¿sí? Y θ es un eje, θ, bien, donde, como para así decirlo, tangencial, donde nosotros giramos ese ángulo para hacer este cilindro. Entre R y θ hacemos el cilindro, y en Z es la dirección de movimiento. Luego, como prehipótesis dadas, son que el flujo desciende por gravedad, lo cual es el único factor de movimiento, no hay un delta P que genere movimiento, ¿sí? Con estas hipótesis ahora podemos empezar a plantear las ecuaciones diferenciales para ir resolviendo. Particularmente primero, en este caso vamos a plantear la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas, que está aquí abajo, y vemos y la vamos a simplificar, digamos. Vamos a sacar todos los términos que se van en función de nuestras hipótesis de trabajo. Bien, aquí este primer término de dPA dt se va por la hipótesis de flujo estacionario. El segundo término se nos va porque BR es cero. El tercero, tanto bθ como la derivada respecto a θ son cero, también se van. Entonces solo nos queda el último término, ρ sobre r por dBz dz igual a 0. De aquí podemos obtener o concluir que la derivada de bz a dz es 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conclusión nos da? Que bz, ¿sí?, es una función meramente de r, del radio. La velocidad en z depende del radio. No depende de z, porque que es la conclusión que llegamos con esta ecuación de resolver la ecuación de continuidad, y no depende de θ justamente por nuestra hipótesis de simetría axial. Bien, con las hipótesis de trabajo y con lo que obtuvimos de la ecuación
de continuidad vamos a plantear las ecuaciones de movimiento en el eje Z e ir simplificando o sacando los términos que no nos sirven. Luego de observar esto, podemos obtener un resultado de una ecuación simplificada que es mucho más trabajable y podemos integrar para obtener BZ. Esta básicamente nos queda que mu por 1 sobre R y la derivada respecto a R de R por la derivada de BZ a de R más rho GZ es igual a 0. Bien, esta simplificación es lo que obtenemos para integrar y llegar a obtener la función de BZ, y también nos va a servir obtener, que la obtenemos directamente en este paso de integración, la derivada de BZ respecto a R. Bien, básicamente lo que hacemos es esta función simplificada, esta ecuación simplificada obtenida, vamos a resolverla integrándola, despejando los términos, dejamos rho GZ de un lado, pasamos dividiendo mu, pasamos multiplicando R, y aquí entonces nos va a quedar la derivada de respecto a R de R por la derivada de BZ respecto a R es igual a menos rho GZ por R sobre mu. Pasamos el diferencial de R hacia el otro lado de la ecuación, integramos de los dos lados, ¿sí? Y pasamos la R que nos queda multiplicada de BZ de R hacia el otro lado dividiendo para obtener de BZ de R. Aquí, como nosotros estamos haciendo una integración bien sin límites establecidos, nos van a aparecer las constantes C1 las constantes de integración, en este caso C1, que al pasar dividiendo el R nos va a quedar sobre R. Luego volvemos a hacer lo mismo, pasamos el diferencial de R hacia el otro lado de la ecuación e integramos ambos lados, con lo cual vamos a obtener la ecuación final que estábamos buscando, que es BZ es igual a menos rho GZ sobre 4 mu por R cuadrado más C1 por el logaritmo natural de R más C2. Esta es la ecuación que nosotros estamos buscando de BZ, pero tenemos aún las constantes de integración por ser una integral indefinida. Entonces vamos a tener que plantear condiciones de bordes específicas, o sea, puntos o lugares donde conozcamos los valores de la solución de esta ecuación, ya sea de BZ o de su derivada, para obtener estos valores de las constantes. En este caso, sabemos las condiciones de borde que vamos a utilizar son dos. Sabemos que en el radio R igual a R mayúscula, o sea, el radio total donde están las paredes, donde el fluido está en contacto con las paredes del tubo, la velocidad en Z va a ser 0 por la condición de no deslizamiento, porque el tubo está quieto, ¿bien? Y la otra condición de borde que conocemos es que en R igual 0, BZ debe ser finita, o lo que es lo mismo, distinto de infinito, ya que si vemos la ecuación de BZ final obtenida, aparece C1 multiplicado por el logaritmo natural de R, que para R igual 0 no está definida, tiene un valor de menos infinito, ¿sí? Bien, con estas dos ecuaciones, con estas dos condiciones de borde en realidad, R evaluada en 0 y evaluada en R en el radio exterior, podemos calcular nuestras constantes de integración para obtener el valor de la función final. Cabe aclarar, antes de continuar con la integración específica, que en este desarrollo he planteado solo la ecuación de movimiento en el eje Z, que es la que me interesa para resolver esta ecuación, pero si planteamos las ecuaciones de movimiento en el eje R y en el eje θ, lo que vamos a obtener, ¿sí? De forma análoga, en cualquiera de las dos, los únicos términos que nos van a quedar va a ser, ¿sí?, el de la gravedad en R y en θ, y por ende vamos a tener que dejar el dp a de R o dp a de θ. ¿Por qué? A ver, pensemos esto. La gravedad actúa hacia abajo, en una vertical hacia abajo, y este tubo está inclinado a 45 grados. Entonces hay una componente que actúa en Z, pero la otra actúa, ¿sí?, en el otro eje. Pero aquí este otro eje en realidad no es un único eje. Como es una coordenada cilíndrica, el eje R aumenta con el radio y el eje θ nos define el giro
que toma este radio. Entonces va a haber momentos, por ejemplo, cuando estemos justo en, supongamos, θ igual 0, cuando estoy en la vertical hacia arriba del tubo, toda la gravedad, la otra componente de la gravedad que no actúa en Z, va a actuar toda en el eje R, ¿sí? Porque está toda en R y en θ no hay nada ya que es perpendicular, actuaría como saliendo de nuestra hoja, si viéramos el caño de un costado. Sin embargo, si nosotros giramos un pequeño ángulo θ, vamos a ver que aparece componentes de la gravedad tanto en θ como en R. Y si llegamos a θ igual a 90 grados, lo ponemos perpendicular, en el radio R no va a actuar ninguna componente de la gravedad para ese ángulo porque estaría saliendo de la hoja el radio, y sí actuaría todo en el eje tangencial θ, porque es el que en ese momento apuntaría la dirección, ¿sí? Que actúa la otra componente que no está en Z. Por eso, básicamente, si planteáramos las ecuaciones tanto en R como en θ, vamos a obtener que ρ por g θ o gr es igual a la derivada de la presión respecto a esa misma coordenada R o θ. ¿Qué nos está diciendo esto? Está cumpliendo la ecuación de hidrostática. Básicamente está diciendo que nuestra gravedad es compensada por un incremento de presiones, bien, por una variación de las presiones, que básicamente es la hidrostática, que es el sostener todo ese fluido que va hacia arriba, va haciendo que aumente la presión a medida que nos sumergimos en el fluido. Esto no está planteado, pero podrían plantearlo simplemente, para verlo cómo es lo que queda el resultado de esta ecuación. Bien, ahora procederemos entonces a calcular el valor de las dos constantes de integración, evaluando Bz en los dos puntos que dimos como condiciones de borde, tanto en R igual 0 como en R igual R mayúscula, el radio exterior, digamos, del tubo. Entonces, planteamos primero la condición de que en R igual 0 la velocidad tiene que ser finita o distinta a infinita, como dijimos, y de aquí sale que R tiene que valer distinto de 0, no puede ser 0. Si mantenemos evaluando esta ecuación, entonces, porque aparece el logaritmo de R, ¿no? Entonces, C1 tiene que valer obligatoriamente 0, ya que si uno calcula el límite del logaritmo natural de R, cuando R tiende a 0, vale menos infinito, lo cual nos daría una velocidad infinita que no tiene sentido. Evaluando la segunda condición de borde, B de Z en R igual R mayúscula es igual a 0, obtenemos bien esta fusión. Obtenemos que menos ρ gz sobre 4 mu por R mayúscula al cuadrado más C2 tiene que ser igual a 0. Si despejamos, obtenemos entonces que C2 valdrá ρ gz sobre 4 mu por R mayúscula al cuadrado, o sea, el radio evaluado en el radio máximo del tubo, ¿sí? De esta forma obtuvimos ambas condiciones de bordes y podemos expresar la ecuación final de Bz, que nos queda que Bz es igual a ρ gz sobre 4 mu por R cuadrado menos R cuadrado, donde el R cuadrado primero es R mayúscula evaluado en el R máximo del tubo, y el segundo, el R minúscula, es una variable, bien, porque esta función Bz dijimos que es una variable de R. Obtenida esta ecuación, tenemos el resultado del inciso A, que es plantear las ecuaciones de diferenciales de movimiento y resolverlas, justificándolas, bien. Ahora queda continuar con los siguientes incisos. Bien, en el inciso B nos pide calcular, obtener una expresión para el cálculo de la viscosidad, mu, que queremos obtener, conociendo el caudal volumétrico Q, el diámetro interior D del tubo, el ángulo alfa de inclinación
y la densidad ρ del fluido. Para esto, lo que vamos a plantear es el cálculo del caudal. Bien, que sabemos que el caudal Q es el área por la velocidad media. La velocidad media aún no la tenemos, por eso debemos calcularla, integrando bien la función BZDR en función del área transversal que atraviesa. En este caso es el área transversal, sería en R y en θ, es decir, voy a tener que integrar BZDR tanto en dr como en dθ, entre 0 y 2pi en θ y entre R1, que es 0, el centro, y R2, que es R mayúscula, el radio exterior, en R. Eso lo que me daría sería todo el caudal que atravesó. Si yo lo divido el área total, obtendré la velocidad media. ¿Sí? Claramente acá nos aparece el R multiplicando a la función por el jacobiano, porque están en coordenadas cilíndricas. Y cuando digo dividiendo el área, la forma, aunque uno conozcamos el área transversal, que es el área del tubo por el cual pasa el fluido, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma completa, hacer la integral de área para ese área que atraviesa el área transversal, es decir, integrar el área. En las coordenadas cilíndricas nos va a quedar la integral de R a dθ entre 0 y 2pi de θ y entre R1 y R2, entre R igual 0 y R igual a R mayúscula en R, ¿sí? Si trabajamos esta integral, tanto en el numerador como en el denominador, vamos a resolver la velocidad media. Esto lo único que hacemos es reemplazar BZ por la ecuación obtenida en el inciso anterior, en el inciso A, y realizar la integral. No voy a dar detalles sobre esto porque por ahí hablado es más complicado, pero pueden seguir todo el desarrollo matemático y lo que vamos a obtener es la velocidad media. Uno integra tanto arriba y abajo y luego vamos simplificando, ¿no? Recuerden que siempre integramos entre 0 y 2pi en dθ y entre 0 y R mayúscula en R. Si nosotros integramos todo esto y luego acomodamos los términos, hacemos las sumas, las restas que haya que hacer y simplificamos todos los términos que podemos simplificar, vamos a obtener que la velocidad media en z vale ρ gz por el diámetro al cuadrado sobre 32 mu. Fíjense que al final de en el último paso, lo que hicimos fue hacer un cambio de variables. ¿Por qué? Porque la idea es dejar todo en función de las variables que nos dijo, que son alfa, el diámetro del tubo por el que circula y la densidad ρ, ¿bien? Y el caudal Q que nos dio. Fíjense que entonces nos deshicimos del R cuadrado mayúscula y lo transformamos en un diámetro mayúscula al cuadrado. Claramente, ¿no? Dividiéndolo, reemplazamos R mayúscula por diámetro mayúscula sobre 2. Como está al cuadrado, nos queda este término final. Nos queda que la velocidad media en Z, dijimos, es ρ gz diámetro al cuadrado mayúscula sobre 32 mu. Ahora, entonces, hallada finalmente la velocidad media, lo que vamos a hacer es el cálculo específico de la velocidad dinámica. Volvemos a plantear esa ecuación que habíamos puesto al principio, que el caudal Q es igual al área por la velocidad media, ¿bien? Y reemplazamos por la función obtenida de la velocidad media, por el valor de la velocidad media. En realidad ya no es una función, sino que está todo por los parámetros, es un valor numérico, si tendríamos todos los datos. Y despejamos mu entonces. Entonces lo que nos queda aquí que el caudal es el área por la velocidad media. Reemplazamos la velocidad media por el valor obtenido, ρ gz diámetro mayúscula al cuadrado sobre 32 mu. Y el área, como habíamos hablado, es el área transversal. Aquí no hace falta volver a integrar el área del círculo, el área transversal, es el círculo por el cual fluye el fluido en el tubo. Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De esta forma podemos obtener finalmente la ecuación que nos define
la viscosidad dinámica, la cual queda mu igual a pi luego de simplificar y acomodar todos los términos, obtenemos que mu es igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 128 por rho gz sobre q. Como vemos, este valor de la viscosidad dinámica está exclusivamente en función de constantes y de los datos que nos dieron, que eran el diámetro, la densidad del fluido, G en Z, que en realidad G en Z es G por, vamos a tener que usar el coseno del ángulo que tiene de inclinación el tubo, y sobre Q, que Q es el otro dato que nos daban. Entonces, de esta forma obtuvimos el resultado para el inciso C, que nos pedía hallar una ecuación que nos defina mu. Perdón, el inciso B. Ahora en el inciso C nos da los datos específicos, nos da que el diámetro es de 4 milímetros, que la densidad del fluido son 900 kilogramos sobre metro cúbico, que el ángulo alfa de inclinación del tubo son 45 grados, y que Q, el caudal, es de 1 litro por minuto. Entonces, si reemplazamos, podemos resolver el inciso C, en el cual nos pide el valor específico de la viscosidad para estos datos dados. Claramente vamos a tener que pasar todo el sistema internacional para obtener unidades coherentes. Entonces lo que vamos a hacer es el diámetro, que valía 4 milímetros, lo expresamos en metros, 4 por 10 a la menos 3 metros. GZ va a ser G por el coseno de 45 grados, nos da 6,93 metros sobre segundo cuadrado. La densidad ρ estaba en el sistema internacional, o MKS, 900 kilogramos sobre metro cúbico. Y el caudal Q de 1 litro sobre minuto lo vamos a pasar a metros cúbicos sobre segundo, lo cual nos da 1,67 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. ¿Bien? Todos estos datos los volcamos, los reemplazamos en la ecuación obtenida de mu y vamos a hallar, hacemos el cálculo y hallamos que la viscosidad para este caso específico vale 0,0023 pascales por segundo. Y tenemos el resultado del inciso C. Bien, para terminar el ejercicio, en el último inciso, en el D, nos pide verificar el régimen laminar en el conducto. Nosotros basamos toda la resolución del ejercicio en las hipótesis iniciales y una de ellas era una suposición de régimen laminar. Para que este cálculo y el valor obtenido y la ecuación obtenida para hallar mu sea válido, deberíamos verificar que el Reynolds sea menor a 2300 para el flujo en este conducto. Básicamente lo que vamos a hacer es calcular el Reynolds. Sabemos que el Reynolds se calcula como el ρ por la velocidad media, por el diámetro de la tubería circular sobre el mu del fluido. Lo único que hacemos es entonces calcular el Reynolds reemplazando los datos. Son todos datos, ρ de mu es el valor que hallamos y obtuvimos, y bz media ya tenemos la fórmula hallada, así que la reemplazamos y reemplazamos por todos los datos que también tenemos. De esta forma obtenemos que el Reynolds vale 2122,23, lo cual es menor que los 2300 necesarios para el régimen laminar. El régimen laminar dijimos que valía para Reynolds menor que 2300, con lo cual se cumple nuestra hipótesis y obtenemos que el resultado, todo este desarrollo, es válido. Si en este caso nos hubiera dado un valor mayor que 2300, a pesar de haber resuelto todo el ejercicio, esto no hubiera sido válido porque el régimen laminar no se daría dentro del conducto. ¿Sí?